Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Legado Avatar. Mi nombre es Nico y en esta ocasión nos encontramos con un nuevo top 10, esta vez con los finales más trágicos de Avatar. Como siempre los invito a dejar su me gusta al video y suscribirse al canal, y ya sin nada más que decir, veamos qué personajes sufrieron más y cómo lo hicieron. Número 10. Tok'ga. Vamos de menos a más y es por eso que comenzamos con Tok'ga, el joven villano principal de la trilogía de cómics Gebas Territoriales. A decir verdad, y se puede comprobar fácilmente en el podcast que hice hablando de esta trilogía de cómics, Tok'ga me parece uno de los peores villanos, sino que el peor de toda la franquicia. Es simplemente un muy mal personaje, se intenta acaparar con él mucha cosa y no termina siendo absolutamente nada. Sin embargo, así como no se puede negar que su personaje pudo ser mucho mejor, tampoco se puede negar que es un joven chico que la pasó muy mal en toda la trilogía de cómics. Si bien al principio creo que encontró lo que buscaba, el sufrimiento y la desdicha de ser uno de los malos, en el fondo puedo llegar a suponer que era un chico que simplemente quería llegar lo más lejos posible en el negocio, en este caso la mafia, y que tuvo la muy mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, con su cuerpo siendo poseído por el espíritu anguila y acabando convertido en una criatura deforme y desagradable. Si bien utilizó este cambio para seguir por el camino del mal, al final terminó perdiéndose en el mundo espiritual y espero que, como nos dicen en el cómic, no lo volvamos a ver. Pero bueno, estuvo ahí, sufrió lo que sufrió y ya está. Número 9. Hombre Combustión. En la posición número 9 decidí colocar al Hombre Combustión, uno de los villanos principales de la primera mitad del libro 3 Fuego de Avatar: El último maestro aire. Si bien le vimos en unas muy contadas ocasiones, cada que aparecía ante Aang y sus amigos era una máquina de matar con un poder único y muy peligroso. Finalmente fue ese mismo poder, sumado a por supuesto el plan de Sokka de noquearlo con su confiable boomerang, lo que terminó conduciendo a este mercenario a un final muy crudo, pues si bien no llegamos a verlo ser despedazado por su propia combustión, las caras que se les quedan a Aang, Sokka y Katara nos lo dicen todo. Número 8. Peli. Pasamos al puesto número 8 y tenemos la presencia de otra maestra combustión, en este caso Peli. Así como el Hombre Combustión, Peli murió por culpa de su propio poder, esta vez siendo indirectamente asesinada por su Jin Beifong y su confiable chaleco metálico. Decidí colocar a Peli por encima del Hombre Combustión, ya que mientras que este último era una máquina de matar fría y firme, Peli nos mostró tener un poco de corazón y estaba enamorada de Saheer. Ese amor significa un poco más de tragedia. Número 7. Gilak. Puesto número 7, y este es propiedad de Gilak, el villano principal de la trilogía de cómics Norte y Sur. En esencia, Gilak tan solo era un hombre que amaba a su tribu y sus costumbres. Sí que era extremista en el hecho de que en un momento intenta matar a Malina y Malik, así como también a Hakoda, y luego también quiere cortar el puente llevándose a varios líderes mundiales consigo, pero todo esto era impulsado por un trauma muy válido. Gilak había luchado junto a Hakoda y el resto de hombres de la tribu Agua del Sur en contra de la Nación del Fuego, si bien nunca lo vimos, pero bueno, finjamos que era del montón y listo. Gilak tenía un muy marcado nacionalismo, además de un gran orgullo, el cual terminó significando su trágica caída. Pudo ser salvado si no hubiera intentado seguir la pelea incluso en esos momentos de tensión, pero se ve que prefirió morir a ser salvado junto a una norteña. Lo más triste de todo esto quizá es como la historia y los personajes en ella no le dan ni la más mínima importancia a la muerte de Gilak, por más que era uno de los suyos y peleó en los años más duros de la guerra, pero bueno, eso ya no tiene nada que ver con el pobre hombre. Número 6. Hou Ting. Pasamos al puesto número 6, la mitad del top, y este lugar le pertenece a Hou Ting, la cruel monarca que conocemos en el libro 3 Cambios. Hou Ting fue una mujer muy dura, muy injusta e incluso es culpable de quien ocupa uno de los primeros puestos del listado, pero de todas formas tuvo una de las muertes más crudas de toda la franquicia.
Hou Ting fue asfixiada hasta la muerte por Saheer, y por muy tirana que pudiera ser, sin dudas no se merecía un final así. Es incluso más trágico si pensamos que su muerte se supone que debía significar el final de la tiranía en la nación del Gran Continente, y luego los actos de Saheer dieron creación a la gran unificadora Kuvira y su imperio. Pero bueno, otra vez nos vamos por un lado que ya no toca. A partir de aquí fue verdaderamente difícil para mí elegir quién sufrió más que el otro, por lo que entenderé si el resultado final no es del acuerdo de todos. Número 5. Yue. El puesto número 5 se lo dejo a Yue, princesa de la tribu Agua del Norte que conocemos en el final del libro 1 Agua y que nos enamoró a muchos. Yue fue un personaje gentil, con un carisma suave y que dio forma a un dúo muy querido junto con Sokka. Pero como si se tratara de una obra de Shakespeare, el amor de Sokka y Yue no duró demasiado. Yue terminó dando su vida para que el espíritu de la luna vuelva a nacer, lo que la terminó convirtiendo a ella en el nuevo espíritu de la luna. Al final, Yue no pudo quedarse con Sokka ni vivir una vida plena como humana, sino que pasó a existir de forma eterna en una soledad y solemnidad inacabables. Número 4. Ursa. El puesto número 4 se lo concedo a Ursa, madre de Zuko y Azula. El misterio de Ursa se nos presentó en la trilogía de cómics La Búsqueda. Ahí descubrimos qué fue de Ursa tras su exilio de la ciudad capital y cómo logró escapar de las búsquedas posteriores de Ozai y su hijo, Zuko. La tragedia de Ursa, sin embargo, había iniciado mucho tiempo atrás, para ser exactos, cuando primero la separan del amor de su vida, Ikem, y luego de sus padres, aislándola en el palacio y debiendo tener un único compañero, el cruel Ozai. Ursa fue utilizada para dar a luz a niños que, de acuerdo al Señor del Fuego Azulon, formarían un linaje imbatible, y en efecto, así fue, pero a costa de que una mujer tuviera que tener hijos con un hombre que no solo no amaba, sino que de hecho despreciaba. El sentimiento negativo fue mutuo e incluso años después, cuando Ursa regresa a Capital y se enfrenta a Ozai, la ira y el miedo predominan en el cómo se tratan el uno al otro. La parte más trágica, sin embargo, tiene que ver con lo que tuvo que hacer Ursa después de su exilio. Con tal de no sufrir día a día por la pérdida de sus hijos, Ursa decidió olvidarse de ellos, adquiriendo de la madre de los una nueva identidad. Algunos podrán opinar que esta fue una decisión egoísta, pero no somos conscientes, pues ni el cómic mismo se atreve a mostrarnos todo lo que Ursa sufrió en el palacio y el maltrato físico y psicológico que Ozai ejerció sobre ella. Sin dudas es uno de los personajes que más ha sufrido, pero la dejo fuera del top 3 ya que tuvo un final feliz. Número 3. Noatak y Tarlok. El puesto número 3 va por partida doble, y es que Noatak y Tarlok pudieron haber nacido con años de diferencia, pero murieron en el mismo día, en el mismo lugar, por la misma causa. Tarlok activó el motor de la lancha que los transportaba con un guante eléctrico, cometiendo suicidio y homicidio al mismo tiempo. Muchos fans, sin embargo, teorizan que Noatak sabía lo que su hermano menor haría y por eso sus lágrimas previas a la explosión. Pero yo siempre defenderé que Noatak simplemente lloró por recordar los viejos tiempos que no volverían, y eso es lo que vuelve tan trágico a este final. Noatak y Tarlok eran solo dos niños que jugaban en la nieve, pero entonces el padre de ambos los condujo por un camino oscuro de venganza del cual ya no pudieron escapar. Al final, solo con la muerte pudieron hacerlo. Número 2. Bosco. El puesto número 2 le pertenece a Bosco, el oso mascota de Quay. A decir verdad, en lo que me estoy a punto de basar para colocar a Bosco en esta posición no es algo 100% confirmado, solo fue un chiste o referencia que se hizo en un episodio. Se lo tildó de rumor, pero desde entonces, y a falta de comentarios oficiales, se lo tomó como verdad. No dudo para nada que pueda ser verdad, pero podría no serlo. En fin, el final de Bosco supuestamente fue en el estómago de Hou Ting, la hija de Quay. Así es, Hou Ting se comió a Bosco. Eso es lo que el cazador de bisontes dijo.
¿Le creemos o solo fue un mal chiste de los guionistas de la serie? Quizá nunca lo sabremos, pero si fue verdad, sin dudas es un final sumamente trágico para el oso tan alegre y tan leal que conocimos en la serie animada original. Un final muy lamentable para un personaje animal tan querido de nuestras infancias. Número 1. Jet. Y llegamos al puesto número 1, el cual le pertenece a Jet. Dudé bastante de si poner a Jet en esta posición, pero finalmente decidí que se lo merecía, pues de todos los personajes nombrados, Jet fue el que más sufrió por causas externas a su propia persona. Algunos podrán decir que Noatak y Tarlok lo pasaron peor, pero no olvidemos que ellos tuvieron sus etapas como Amon y como el concejal encubierto, por lo que indirecta o directamente fueron un poco culpables del cómo terminaron. Eso no aplica con Jet, que de niño vio como los maestros fuego quemaron su aldea y probablemente con esta a sus padres. Él tenía tan solo 8 años. Se unió a un grupo de niños luchadores, o puede que incluso él mismo fundara dicho grupo, y comenzó a atormentar personas de forma injusta. Sí, casi mata a un pueblo entero, pero cuando el plan no salió como esperaba y sus amigos lo salvaron del hielo, no volvió a intentar algo así, sino que entendió que lo que había hecho estaba mal y decidió apartarse de la lucha y comenzar una nueva vida en Ba Sing Se. Pero eso no funcionó nada bien por todo lo que ya sabemos. Jet se obsesionó debido a su trauma con Zuko y Iroh, lo que lo terminó convirtiendo en víctima de los Tai Li y sus lavados de cerebro. A Jet se le bloqueó de su mente incluso la pérdida de sus padres y su aldea. Él era consciente de esa pérdida, pero cuando Smellerbee y los demás intentan que recupere su mente a partir de esas memorias, es demasiado para él. Finalmente, Jet recupera su mente y cuerpo, supera el lavado de cerebro de los Tai Li, pero un mal movimiento lo termina conduciendo a su fatídico final. Long Feng lo asesina a sangre fría y si bien Jet tiene tiempo de despedirse de sus amigos, muere bajo el lago Laogai. Y de esta forma doy final a este video, pero no quiero irme sin ofrecer una mención especial a todos los niños, bisontes y lémures que perecieron ante el genocidio a los nómadas aire efectuado por la Nación del Fuego. Todos ellos murieron, fueron asesinados, en el que tiene altas probabilidades de ser el episodio más oscuro y trágico en la historia de Avatar. Si el video te gustó, te invito a dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Gracias y hasta la próxima.